Bueno, a mí me gustaría que sea bastante interactivo, o sea, no sé cómo hacen ustedes normalmente, pero si hay alguna pregunta, bueno, pueden levantar la mano o si no, o dejan para el final las preguntas, en general. A ver. Bueno, si quieren hacer una pregunta por ahí, pueden levantar la mano y demás. Bueno, ¿me escuchan bien entonces? Sí, Bien, hay gente esperando aún, dijeron ahí. Bueno, vamos a empezar, ¿sí? Porque seguramente, bueno, estamos todos cansados, ustedes vinieron de todo el día, vinieron recién de cursar, seguramente, así que vamos a empezar. La idea es que cualquier pregunta me la puedan hacer, ¿sí? Después profe, también. Sí, su pantalla donde ve el Meet nos tapa la mitad del Power, está en el Se medio del está Power. grabando la llamada. perfecto, genial, gracias, gracias, gracias. Profe, ahí apriete la crucecita que le aparece cuando... Perfecto, ahí, Ahí está, sí, Sí, sí. ahí Y está ahí bien. ponga gracias, son unos ocultar genios, cartel espectacular, delante, ponga ocultar genial. si quiere también. Entonces ahí está bien, ahí estaríamos bien. Sí, sí. Está, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, bueno, vamos a empezar, ¿sí? Como bien dice ahí, psicopatologías prevalentes en el adulto joven. Sí, en general es, bueno, yo soy médica psiquiatra, es lo que en general los psiquiatras se ve más frecuentemente en el consultorio, ¿sí? En el día a día. Depende, por supuesto, donde uno trabaje o si forma parte de una institución o, por supuesto, la guardia, diferentes lugares, qué es lo que va a ser prevalente, ¿no? Y en general, bueno, esto que vamos a ver ahora tiene mucho que ver con la práctica diaria del consultorio, ¿sí? De un médico psiquiatra. Bueno, tampoco me quiero basar en esto porque esto es el DSM-4, ¿sí? Hoy en día nos basamos en el DSM-5, pero el DSM-4 antes lo que hacía era, o sea, que lo utilizábamos antes y se utiliza para muchos, por ejemplo, para completar certificados únicos de discapacidad, para mucha, todo lo que sea por ahí más administrativo, se completa muchas veces con los ejes. Esto dividía, ¿sí? A la evaluación principal del paciente de salud mental en diferentes ejes. Como dice ahí, el eje 1 son los trastornos clínicos y otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica. El eje 2 abarca los trastornos de personalidad o la discapacidad intelectual. ¿Sí? El eje 3, uno consigna las enfermedades médicas. En el eje 4, los problemas psicosociales y ambientales del paciente, y en el eje 5, que es una escala de evaluación de la actividad global, donde con diferentes preguntas uno va poniendo un puntaje, ¿sí? Para el paciente de acuerdo a el grado de evaluación de la actividad de manera global de este paciente. Esto es lo que se hizo siempre. Pero con el advenimiento del DSM-5, el DSM-5 no es tan transversal, ¿sí? Que evalúa al paciente del corte transversal, sino que es más dinámico, ¿sí? Y no se basa en ejes, ¿sí? Podemos entender al paciente, a todos los pacientes en general, pero de salud mental, en mi caso, que es lo que me especializo, como con un enfoque integral, ¿sí? Donde no dividimos, porque esto también hace que, por supuesto que sirve para la parte más administrativa o para poder entender, pero el paciente sabemos que viene con un montón de cosas que tienen que ver, digamos, con mucho con la red de contención en el caso de salud mental y también en otras especialidades, ¿sí? Entonces, tiene que ver con la personalidad de base, ¿sí? Tiene que ver con cosas que le van pasando al paciente, con cosas que le pasaron, con todos sus antecedentes. Entonces, hablamos de algo más dinámico como lo es el DSM-5. Estos criterios diagnósticos, por supuesto, nos sirven como guías, ¿sí? Pero por supuesto debemos usarlo con juicio clínico. Y acá está este ojo clínico, que es lo que ustedes, una vez que se reciban, se especialicen, van a ir construyendo, ¿sí? Uno aprende toda la teoría, ¿sí?
Y después va construyendo este ojo clínico que lo da la práctica y demás. Entonces el juicio clínico es fundamental. Como patologías prevalentes en el adulto joven, vamos a hablar de trastornos de ansiedad, depresión y también conductas suicidas como un apartado, ¿sí? Y más hoy en día, que es algo mucho más frecuente, lamentablemente. A ver, estos temas darían para toda una especialización, ¿no? Ahora vamos a englobar de una forma de un pantallazo de lo que es algo de trastornos de ansiedad, de depresión y bueno, y abordaje del protocolo de la conducta suicida. Sabemos que son temas de libros enteros, ¿sí? Entonces, bueno, eso para los que quieran hacer psiquiatría, bueno, se lo estudiarán más y demás. Entonces, a modo explicativo, la ansiedad, como dice ahí, bueno, proviene de ansietas, congoja o aflicción, es un estado de malestar psicofísico, ¿sí? Caracterizado por inquietud, inseguridad o temor ante lo que se vivencia como una amenaza, ¿sí? ¿Qué pasa? La ansiedad es una emoción normal, ¿sí? Que tenemos todos, así como podemos tener ira, podemos tener enojo, felicidad, diferentes emociones vamos atravesando. Entonces, es una emoción normal. El tema, ¿qué pasa? Esta emoción normal nos va a permitir responder ante situaciones de amenaza reales, ¿sí? Si yo estoy por cruzar la calle y pasa, no sé, una moto fuerte, voy a tener un estado donde la ansiedad se manifiesta, entre otras emociones, ¿sí? Entonces, me permite responder ante situaciones de amenaza real. Ahora, cuando hay un desencadenamiento de ansiedad, ¿sí? De una manera desmedida, en momentos donde no hay un estado de amenaza real, ya hablamos de un estado de hiperalerta y esto se mantiene en el tiempo, estamos en un estado de hiperalerta. O sea que la ansiedad, una emoción normal que tenemos todos, pasa a ser patológica, ¿sí? Dependiendo hacia dónde vaya o cómo se desencadene o por qué se desencadene esa ansiedad, va a ser el tipo de trastorno de ansiedad que tengamos. Pero, y bueno, y no siempre cuando hablamos de ansiedad hablamos de un trastorno de ansiedad, ¿sí? Uno cuando llega el paciente va a diferenciar principalmente en un conjunto de signos y síntomas, que es un síndrome ansioso, y como les dije, al corte longitudinal va a evaluar si se corresponde o no un trastorno de ansiedad y qué tipo sea, ¿sí? Entonces, en primera instancia podemos decir que el paciente cursa con un síndrome ansioso, que en general suele haber una superposición con un síndrome depresivo, y después a largo plazo vamos a evaluar muy de a poco el diagnóstico, ¿sí? Psiquiatría es algo es algo apasionante, es algo muy diferente a las otras áreas de la medicina. Me pareció desde el primer año de medicina en la UBA, bueno, que cursábamos salud mental 1 y hacíamos las prácticas en el Moyano, neuropsiquiátrico de mujeres, que queda enfrente al Borda. Ya ahí me pareció que era algo diferente y muy, muy, muy complejo. Después terminé haciendo la residencia de mi especialización en el Moyano, ahí en ese primer lugar de primer año, y bueno, fue algo muy, muy lindo y con muchas vivencias y aprendizaje. Entonces, bueno, para volver, hablamos de la ansiedad patológica, ¿sí? Cuando hay un estado de hiperalerta y esta ansiedad está en exceso ante una situación que no es una amenaza real. O sea, si aparece ansiedad sin que medie una amenaza real y esa ansiedad persiste, hablamos de esta emoción patológica, una ansiedad patológica, ¿sí? Esta ansiedad se puede dar en diferentes grados, ¿sí? Puede ser leve, ¿sí? O puede ir, por supuesto, como todo, siendo más severa y tiene un abanico enorme de manifestaciones que puede tener, una leve inquietud, intranquilidad, a algo severo, afectando a nivel físico. Siempre es muy importante que el paciente pueda haber descartar lo orgánico, ¿sí? Un descarte de todo lo que tenga que ver con lo orgánico, ¿sí? Porque, bueno,
aparecen síntomas que uno puede pensar en otras situaciones. Entonces siempre todo lo que tenga que ver, bueno, a nivel cardiológico, sobre todo, en general muchas veces ya vienen pacientes habiendo consultado al cardiólogo derivados del cardiólogo, eso es muy frecuente. Pero en el caso de que no llegue a nosotros o a los futuros psiquiatras, poder diferenciar y poder hacer, sí, los estudios básicos para descartar una causa orgánica. Y como médicos, como clínicos, digamos, como en realidad depende cada uno qué especialidad va a hacer, siempre tenerlo en cuenta. Muchas veces uno como, bueno, no tiene nada, es de salud mental. No, o sea, acá la salud mental es súper importante, ¿sí? Así que tenerlo muy, muy presente, ¿sí? En general, cuando uno termina por ahí medicina, yo creo que una de las cosas que menos sabe es de salud mental. Y eso es súper preocupante, sobre todo hoy en día donde esto fue empeorando con la pandemia, con todo lo que sucede, todo esto fue empeorando. Entonces, les pido por favor que le presten atención en todo el ejercicio de su práctica, sea en la especialidad que sea, que hagan. Entonces, esto un poco lo que les decía, que es una respuesta normal, ¿sí? Y se van a afectar, ¿sí? A nivel psiquis, el área de los pensamientos, de las emociones, de las conductas y las manifestaciones fisiológicas, ¿sí? Que son todas cosas diferentes y que dentro después del tratamiento, dentro de la terapia cognitivo-conductual para los trastornos de ansiedad, es muy importante poder diferenciar qué pensamientos tuviste el paciente, qué emoción, qué conductas tomaste, cuál fue la manifestación fisiológica. O sea, desarmar un poco esto es difícil, pero es importante, lo hacemos mucho en la consulta, es importante, ¿sí? Otro término que a veces se confunde con ansiedad, angustia, como que es medio una bolsa ahí de gatos, es el de angustia, que esto está más, como dice ahí, más vinculada con la depresión. ¿Sí? Esta sensación, esta precordalgia, así como esta sensación, esta constricción, este desasosiego, ¿sí? Como este temor a lo desconocido, eso es angustia, ¿sí? Esto de, bueno, no sé qué me pasa, a veces se manifiesta con este dolor. Se contrapone al miedo, que es temor a algo concreto, algo conocido, como puede ser una situación de una fobia específica. ¿Sí? Hay una situación determinada, esto me genera este miedo. La angustia es como un miedo, una sensación donde no, más inespecífica, ¿sí? Donde no hay algo, y eso asusta mucho, ¿sí? En general, por eso la falta de información es un tema en la consulta. El paciente viene muy asustado de lo que le pasa, o sea, no entiende, siente que se está por morir, que su vida está por terminar, muchas veces, depende de cada personalidad, ¿sí? Entonces, como dijimos, bueno, esto también en relación al futuro, ¿sí? Más que nada, sobre todo en el trastorno de ansiedad generalizada, esto de la preocupación constante, las rumiaciones ansiosas, ¿sí? En relación a este futuro catastrófico, ¿sí? Es desmedido, es persistente, ¿sí? Y muchas veces restringe la libertad y el desarrollo personal, o sea, el paciente muchas veces no puede salir, eso es frecuente, bueno, depende, pasa como yo tengo el sesgo de que recibo todos pacientes de salud mental, entonces lo veo muy frecuentemente, pero es el punto máximo donde el paciente no puede vincularse, no puede salir, no puede ir a trabajar, estudiar, nada, por la ansiedad. Cuando eso se trata, el paciente vuelve a tener una vida normal, ¿sí? De a poquito, ¿no? Por supuesto. Otro término importante es el de fobia, que como dijimos es un miedo específico, ¿sí? Este power, después si quieren se los dejo, no hay problema. Miedo intenso, persistente, excesivo e irracional, ¿sí? Hacia objetos o situaciones concretas. ¿Mm? Y por supuesto, desde ya la tendencia a evitarlo, se hace insoportable, ¿sí? Hay diferentes tipos de fobia y eso es a un objeto específico. Muchas veces también los cuadros se superponen,
¿sí? El paciente tiene un trastorno de ansiedad generalizada y una fobia específica, ¿sí? O una depresión y un trastorno de ansiedad generalizada o trastorno obsesivo compulsivo, diferente, o sea, puede pasar eso tranquilamente, que dentro de los trastornos de ansiedad también se superpongan. Es tan compleja la mente humana, ¿sí? Entonces eso también para tenerlo en cuenta es importante. Esta ansiedad fóbica, bueno, ante la presencia real o imaginaria, ya con el solo hecho de imaginarse, por ejemplo, no sé, una fobia a las arañas. Con el solo hecho de imaginarse el objeto, la situación temida, esa ansiedad anticipatoria, ¿sí? El conocido miedo al miedo, ¿sí? Ya aparece la sintomatología. El paciente empieza con sudoración, palpitaciones, eh, mucha inquietud, irritabilidad. Bueno, sentimientos puede ser de inseguridad e incapacidad, pérdida de control, bueno, taquicardia y demás. Y esto puede derivar, o sea, los síntomas ansiosos puede derivar tranquilamente en síntomas depresivos. De hecho, los trastornos de ansiedad que no se tratan a tiempo o avanzan, eh, terminan en generalmente episodios depresivos, ¿sí? En una depresión. Por eso la importancia del tratamiento temprano, por eso la importancia de, como les digo, ustedes como médicos, sea la especialidad que hagan, de la derivación, de tenerlo en mente. Nunca vamos a poder diagnosticar algo que no conocemos, ¿sí? Entonces el conocimiento es fundamental, tenerlo presente para generar una correcta derivación. Si no conozco, ni lo voy a tener en cuenta, lo voy a pasar por alto. Y eso es también muy frecuente. A mí me llegan pacientes con una depresión y un trastorno de ansiedad súper avanzados, ¿sí? Que una vez que empiezan el tratamiento, dice, digamos, si yo hubiese hecho este tratamiento antes, cómo me hubiese cambiado la vida, digamos. Como no pueden creer la diferencia, y claro, porque es una enfermedad donde se está haciendo un tratamiento específico. ¿Sí? Entonces, ustedes como médicos siempre tenerlo presente. ¿Mm? Bueno, y también esto en relación a la fobia, es la evitación fóbica, que el individuo tiende, por supuesto, a alejarse, a evitar. La evitación es una característica fundamental de la ansiedad. La ansiedad, esta emoción de manera desmedida, yo siempre le digo a los pacientes como que te va machacando para que dejes de enfrentarte a esto que te genera ansiedad. Si te genera ansiedad los espacios abiertos o estar con gente, de a poquito el paciente se va encerrando, ¿sí? Como dice ahí, confinando al paciente al hogar, en un lugar seguro, y eso, bueno, son los casos más graves, pero que se ve, por supuesto. La agorafobia, que es un tipo de fobia muy conocida, ¿sí? Es este temor o a los espacios públicos o a, por ejemplo, los lugares encerrados, ¿sí? Cuando, no sé, las personas están en lugares donde hay mucha gente, pero también a lugares encerrados como un ascensor, ¿sí? Como dice ahí, lugares públicos, calles, tiendas, vehículos de transporte, auditorios, aglomeraciones, pero también ascensores, túneles, puentes, espacios abiertos y sitios elevados. Forma parte de también la agorafobia. Como les digo, se superponen muchas veces trastorno de ansiedad generalizada con agorafobia o sin agorafobia, ¿sí? Llevando a la confinación al paciente en el hogar. Tengo pacientes que, bueno, con el tratamiento y demás empiezan a salir. Dicen, mira, hoy empecé el gimnasio, puedo juntarme con mis amigas, puedo ir manejando a buscar a mi hija a la escuela, ¿sí? Por eso, bueno, esto de la importancia del diagnóstico temprano, ¿sí? Siempre poder actuar desde la prevención en todas las ramas de la medicina. Otro término que también en esta bolsa de ansiedad, angustia, es el estrés, ¿sí? Que hablamos de una constricción, esfuerzo y demanda de energía. Es un término que proviene de la física, que se usa, bueno, en diferentes áreas. Y el distrés o mal estrés se da cuando las demandas del entorno psicosocial, hoy en día muy frecuente, son excesivas,
intensas y o prolongadas, ¿sí? Se supera la capacidad de resistencia y de adaptación del organismo, ¿sí? Estaba pensando, como yo tengo la pantalla acá, para las preguntas, si quieren, como no veo si alguien levantó la mano y demás, lo dejamos para, anótenla y después las vamos, si tienen preguntas, las respondemos después. En general, ¿cuánto duran las clases? Yo no quiero llevarlos de más, si alguien sabe. Aproximadamente una hora, pero ¿Cómo? Perfecto. Ok, bien. Entonces, digo para dejar el espacio para preguntas en caso de que haya. El estrés, bueno, puede ser agudo o crónico, por supuesto que todo lo que no se trata de manera adecuada o en tiempo y forma se cronifica, y esto desde ya que conduce a enfermedades no solo en el plano de la salud mental, ¿sí? Entonces, bueno, yo siempre remarco mucho en esto, vuelvo atrás con esto del estrés, de poder poner límites, ¿sí? Y en esto siempre remarco a los pacientes la calidad de vida, ¿sí? Uno da todo en general o da mucho y excede los propios límites de cada uno. Lo mismo ustedes estudiando, es una carrera muy exigente, hay que estudiar mucho, uno deja de hacer muchas cosas por la carrera, pero nunca traspasen los límites personales, ¿sí? En el sentido del exceso a nivel psíquico, ¿sí? Porque eso genera situaciones de estrés agudo que después se cronifica. Y esto, por supuesto, es, como dijimos, un abanico enorme de síntomas, ¿sí? Aparecen. Entonces, tener muy presente el poder generar los límites psíquicos de cada uno y no atravesarlos, ¿sí? También nosotros como médicos somos los primeros que tenemos que ocuparnos en nuestra salud mental para poder promoverla y para poder promover salud. Porque eso se lee enseguida, el paciente lo lee enseguida, ¿sí? y habla de la práctica clínica. Yo sé que el sistema es muy complejo, es muy difícil hoy en día generar una adecuada calidad de vida, una adecuada salud mental en nosotros, los profesionales de la salud, por la demanda del sistema, ¿sí? Pero eso tengámoslo muy en cuenta. Digo, de acá en más. Estoy volviendo para atrás. Bueno, preocuparse, que es como la base del síndrome ansioso, es un fenómeno normal y cotidiano. Eso también, ¿sí? No todo es patológico, no todo es ansiedad, ¿sí? La preocupación normal y cotidiana, la ansiedad como una emoción normal, está bien, ¿sí? El tema es traspasar ese límite, que es lo más difícil, darse cuenta no cuando sea tarde, cuando ya tengo el trastorno de ansiedad, sino en la calidad de vida del día a día, ¿no? Entonces, es un proceso que se pone en marcha como intento para resolver un evento considerado como amenazante. ¿Sí? Suele ser algo voluntario, también puede darse automáticamente, los famosos pensamientos automáticos, que uno va como, ¿no? Este pájaro carpintero de la propaganda que está, tengo que hacer esto, después mañana voy a ir y a las 5 tal cosa y me olvidé de sacar esto. Eso vamos a suponer que sea algo normal y cotidiano, ¿sí? Mientras no sea algo que sea como ahí, percibida como un riesgo o algo incontrolable, está bien, ¿sí? Puede generar alguna sintomatología negativa, ¿sí? Pero nada más. Ahora, ¿qué pasa cuando estas preocupaciones, estas rumiaciones ansiosas son constantes, se hacen incontrolables, ¿sí? O sea, es algo automático y yo no puedo controlar. No me puedo concentrar en mirar una película, no puedo, o sea, está todo el tiempo el pensamiento. Empiezo a tener problemas de atención y de memoria por los pensamientos que no paran.
O sea, si no puedo atender bien, no puedo fijar. Entonces empieza a fallar la memoria. Entonces es algo constante, no puedo mantener una conversación, salto con otra cosa, ¿sí? O mi pensamiento ya se va para otro lado, capaz que estoy ahí pero no estoy ahí, ¿sí? Entonces, bueno, ya son cadenas de pensamientos cargados de una emoción negativa que suelen predecir consecuencias catastróficas. O sea, pensamientos intrusivos, catastróficos, ¿sí? Y cargados, por supuesto, de una emoción negativa, porque los pensamientos generan una emoción siempre, ¿eh? Y esta emoción va a ser negativa, ¿sí? La típica, que esto siempre se ve, la típica de cuando hay ya rumiaciones ansiosas, cuando hablamos de preocupaciones patológicas, o sea que formaría parte de un trastorno de ansiedad, es, ¿y si me voy y no llego a tiempo? ¿Y si llego y justo cuando estoy y si subo y después no me anda la sube? El y sí, el virá sí, el y sí. ¿Sí? Esta preocupación por el futuro catastrófica, ¿sí? Entonces, y también las preocupaciones se hacen incontrolables. La persona no lo puede controlar con nada. Muchas veces uno sugiere esto de la meditación, que hoy en día cada vez se sabe más, que es algo que mejora mucho al punto de igualar a muchos psicofármacos, la meditación, el mindfulness, y el paciente está con una ansiedad tan elevada que no puede ni hacer mindfulness. ¿Sí? No puede escuchar la cabeza para. ¿Sí? Entonces, bueno, ellos que nos van a ir en relación, ¿sí? Como psicofármaco, ¿sí? Como una en conjunto. Ahora después vamos a hablar. Bueno, esto un poco, dentro de los trastornos de ansiedad hay mucho, ¿sí? El trastorno. Ojo, acá vamos a diferenciar una cosa, es tener, ahí dice que por ataque. Vamos con esto, periodos de miedo o malestar intenso en el que se observan al menos 4 de estos 13 síntomas del DSM. ¿Sí? Palpitaciones, aceleración de la frecuencia cardíaca, sudoración, temblor o sacudidas, sensación de dificultad para respirar o de asfixia, ya en un modo más extremo, sensación de ahogo, dolor o molestias en el tórax, náuseas o malestar abdominal, sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento, desmayo, escalofríos o sensación de calor. Puede haber parestesias, ¿sí? Puede haber desrealización, una sensación de irrealidad. Esto es súper frecuente en las crisis de pánico, ¿sí? Donde hay como o despersonalización, o sea, desrealización o despersonalización, ¿sí? Desrealización, sensación de irrealidad, de que esto no es real, o la despersonalización, la separación de uno mismo, ¿sí? El paciente siente como que el afuera se le distancia, como que hay una diferencia entre el afuera y uno, como que hay una distancia, o se escucha a veces desde lejos, ¿sí? Como que todo sucede y uno está más metido con sus pensamientos. Miedo a morir, por supuesto, y miedo a perder el control o volverse loco. Esto que está excelentemente explicado en el DSM en realidad es súper frecuente, ¿sí? Súper frecuente. Yo pienso, hoy en día, la frecuencia de las crisis de pánico, el famoso ataque de pánico, a mí no me gusta ataque de pánico, crisis de pánico. ¿Quién no ha tenido? O bueno, un porcentaje alto de la población. Puede haber un episodio aislado o, como dice acá, el trastorno de pánico, ¿sí? Entonces, esto es algo, por supuesto, más seguido, ¿sí? Y puede acompañarse, aparte de esa sola crisis, ya aparece, me dio una crisis de pánico. Y después aparece una preocupación, no, ¿y si me vuelve a dar? ¿Sí? ¿Y qué me va a pasar? Y no paro de pensar y ahí empiezo
entro en el famoso trastorno de pánico, ¿sí? Entonces, no voy a ir porque me va a dar. Y esto otro no, acá ahí también me puede dar. Entonces, no, mejor me quedo acá, en casa, encerrado, que va a estar todo bien, acá no va a pasar nada. Bueno, pero estoy acá y no puedo parar de pensar, no puedo dormir, empiezo a sentir síntomas negativos, empiezo a tener falta de ganas. Bueno, estoy hablando así medio como parafraseando a pacientes, ¿no? Que empieza así. Y ahí se configura el trastorno. Cuando hay ya una disfuncionalidad en la vida cotidiana del paciente, ya hablamos de un trastorno. ¿Sí? Un trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno de pánico. Los criterios de cada uno específicos, vayan al DSM y ahí está todo perfecto, como un poco vimos acá. ¿Sí? En ese sentido es como muy de libro, eso lo van a estudiar perfecto, no sé cómo son los exámenes, y digamos qué grado de especificidad tienen, pero ahí en el DSM, en el Manual de Trastornos Mentales, el último es el DSM-5 y si no el DSM-4, está todo perfectamente explicadito. Yo les trato de mechar un poco con la práctica, ¿no? Que es lo que veo yo todos los días. Si la crisis de pánico surgen como consecuencia fisiológica de una condición médica, bueno, esto también en el DSM va a haber un trastorno de ansiedad debido a una enfermedad médica o inducido por el uso de sustancias, también que hoy en día es algo también muy frecuente que vemos. ¿Sí? Bueno, puede surgir por enfermedad médica, si observamos inicio luego de los 45 años de edad. Esto no es tan así, presencia de síntomas atípicos. ¿Sí? Vértigo, pérdida de conciencia, falta de control de esfínteres, amnesia, dolores de cabeza. O sea, si se asocia a síntomas atípicos de los que estaban descritos anteriormente, bueno, ahí vamos a pensar en una causa médica. Por eso, por supuesto, siempre descartar la causa orgánica. Nosotros trabajamos muy codo a codo con neurología, los psiquiatras, con los neurólogos. Tanto el neurólogo deriva a psiquiatría, como nosotros los psiquiatras derivamos a neurología en muchos de estos casos, ¿sí? También puede tener condiciones médicas que generen estos síntomas. Hipoglucemia, hipotiroidismo, bueno, síndrome de Cushing, epilepsia, hiperventilación, bueno, diferentes síntomas o diferentes cuestiones a tener en cuenta. Bueno, esto por ahí es más específico, no sé si irme tan específico, porque claro, hacer diagnóstico diferencial, pero eso me parece que ya es como demasiado específico de los distintos trastornos de ansiedad, hay un montón de cosas para hacer diagnóstico diferencial. El contenido de la preocupación, del temor que tenga el paciente, ¿sí? Por ejemplo, como dice ahí, si la preocupación es algo de varios temas, una preocupación excesiva de varios temas, muchas preocupaciones, ¿sí? Hablamos de un trastorno de ansiedad generalizada, ¿sí? Puede ser un TAG con un trastorno por pánico y tener ahí, como dice ahí, en el pánico el miedo es a tener un nuevo ataque. Entonces el paciente puede tener trastorno de ansiedad generalizada con trastorno y trastorno por pánico, ¿sí? En el TOC, que bueno, el TOC antes formaba parte, en los otros DSM formaba parte de los trastornos de ansiedad, pero ahora se sacó. También es una enfermedad, es todo un tema, así como el trastorno bipolar, son temas de grandes, digamos. Pero bueno, no podemos abarcar todo. En el TOC, en el trastorno obsesivo compulsivo, veo la hora porque no quiero, situacionalmente determinado por un objeto, hay un objeto de obsesión y, bueno, y la compulsión, pero no quiero, porque por eso digo, son temas mucho más grandes. En el TEP, que es el trastorno por estrés postraumático, ¿sí? También es un estímulo estresante, donde el paciente, estresante o muy doloroso, vuelve a revivir muchas veces esto y ya con apenas pensar aparecen síntomas, o a veces ni siquiera con pensar lo que pasó. Por ejemplo, es muy frecuente ante las situaciones de abuso, lamentablemente también muy frecuente, de abuso sexual, genera un trastorno por estrés postraumático, muchas veces donde el contenido, o sea, que lo que genera estos síntomas es el mismo trauma, ¿sí?
También bueno, la hipocondría, donde hay una preocupación por más síntomas somáticos, no relacionado con las crisis de pánico, ¿sí? Y el trastorno depresivo mayor, que es muy comórbido con los trastornos de ansiedad, como dijimos, donde pueden diagnosticarse. Ambos es muy frecuente, sobre todo los trastornos de ansiedad que no fueron tratados a tiempo, ¿sí? Y acá es muy importante el trabajo y la mirada del psicólogo o la psicóloga, ¿sí? Porque en general la psiquiatría en consultorio o en la preconsultorio llegan por la derivación de un psicólogo o una psicóloga que lo vio que hay algo que necesita una interconsulta. Entonces, así como recibimos interconsulta de cardiología, de clínica, de gineco, de neurología, la principal interconsulta es de psicología y eso es fundamental que lo tengan en cuenta. A veces pasa que llegan pacientes que han estado un año con síntomas, sufriendo mucho, ya llegando a o que ya comenzaron con síntomas de un trastorno depresivo mayor, que esto se podría haber evitado, ¿sí? Entonces, también fundamental la parte de psicología, ¿sí? Bueno, no quiero como... Bueno, esto de la agorafobia también es una característica que puede estar o no en los trastornos de ansiedad, ¿sí? No quiero tampoco como frenar tanto ahí porque nos queda bastante para ver. Indagar, bueno, cuánto hace que sufre la persona la crisis de pánico, con qué frecuencia, los grados de evitación agorafóbica. Bueno, esto forma parte de la historia clínica, ¿sí? Así como ustedes ven, todo lo que se pregunta también con el paciente de salud mental, ¿sí? Consumo, bueno, todo, antecedentes personales, antecedentes familiares, todo muy específico. Esto es la descripción de episodio depresivo mayor del DSM, ¿sí? Que bueno, también, si lo quieren mirar, va a estar todo perfecto, presencia de 5 más de los siguientes síntomas durante un periodo de 2 semanas, ¿sí? Mínimo, que presenta, como dijimos, un cambio respecto a la actividad previa, o sea, una disfunción. Estado de ánimo depresivo, pérdida de interés o de la capacidad para el placer, ¿sí? Eso se llama anedonia, para la pérdida de la capacidad de disfrutar, ¿sí? Bueno, como dice ahí, esto lo leen perfecto, está todo en el DSM, está con el insomnio, la hipersomnia, la agitación, porque tenemos, esto también es esto es como para englobar enormemente, nosotros tenemos el episodio depresivo mayor, ¿no? Pero también esto puede llegar al trastorno depresivo mayor, ¿sí? Y este episodio depresivo o el trastorno depresivo, ¿sí? Cuando ya se dan varios episodios, genera una gran disfuncionalidad, puede formar parte de un trastorno bipolar. Entonces es un tema, ¿sí? Fundamental poder hablar de la depresión, ¿sí? La depresión, como dice ahí, tiene una prevalencia mayor en las mujeres, ¿sí? Independientemente del país o la cultura. Si bien ha habido avances en cuanto a los tratamientos, la depresión no ha disminuido en cuanto a su frecuencia, ¿sí? Ese es un tema súper importante y un porcentaje muy elevado de estos pacientes no reciben tratamiento, ¿sí? La depresión aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta el riesgo de neoplasias, ¿sí? Pacientes deprimidos usan 2 veces más el sistema de salud que los no deprimidos y es lamentablemente una entidad subtratada e infradiagnosticada, ¿sí? Entonces, por eso les decía esto de tenerlo presente, hacer una adecuada derivación a tiempo. Es la causa número 1 de suicidio. Cada 10 segundos ocurre un suicidio, ¿sí? El 70% responden al tratamiento psicofarmacológico, o sea, un porcentaje elevado. Por eso,
Si nosotros lo podemos ver a tiempo, derivamos o lo tratamos a tiempo, esto se cura. ¿Sí? El tema es que si esto no sucede, empeora. Se genera un trastorno depresivo mayor y esto genera una gran incapacidad, pudiendo llegar tranquilamente al suicidio, que ahora vamos a hablar. Si no es tratada, un episodio de depresión dura como promedio de 6 a 9 meses. ¿Sí? No estamos hablando de algo de unos días. Esto es algo que se cronifica, que genera una gran incapacidad en el paciente. La depresión mayor es frecuentemente recurrente. La mayoría de los pacientes tienen más de un episodio. Eso también. Y acá vamos a diferenciar, como yo les decía, esto de, bueno, síndrome ansioso, síndrome depresivo. En una primera instancia, mínimo eso tengo que poder diferenciar. Muchas veces es en conjunto, son comórbidos, y el diagnóstico lo voy a hacer a largo plazo. Voy a evaluar en relación a la evaluación con psicología, siempre el tratamiento interdisciplinario, el equipo, el trabajo interdisciplinario. También el trabajo con la familia es muy importante. Evaluar la respuesta al tratamiento. ¿Sí? Entonces, varias aristas van a predecir o me van a decir en relación al diagnóstico. No me tengo que apurar. Esto me parece que difiere bastante en las otras áreas médicas, donde, bueno, el diagnóstico es fundamental para un tratamiento, pero en salud mental es más complejo, porque depende de múltiples factores. Los trastornos mentales tienen causas multifactoriales. Entonces, no es tan sencillo, no es, bueno, hago un diagnóstico esto. No, tengo que evaluar muchas aristas, ¿sí? Para hacer un diagnóstico. Por eso es algo que voy a hacer a largo plazo. En un síndrome depresivo pienso primario o secundario. Secundario, una enfermedad médica o consumo problemático de sustancias, ¿sí? Como decíamos, con la gran frecuencia que tenemos pacientes con consumo. Cuando el paciente presenta un consumo problemático, el trastorno mental se hace comórbido con el consumo problemático y hace que el consumo ensucia mucho el cuadro y hace que sea mucho más grave, mucho más difícil digamos, la remisión, mucho más difícil, hay una gran resistencia a los psicofármacos de primera línea. Entonces el consumo también es un tema interesante y difícil cuando es comórbido con un trastorno mental. Digamos, puede ser que sea la causa o también estar, por ejemplo, no sé, el trastorno de ansiedad generalizada y consumo problemático de cocaína. Bueno, miles de opciones puede haber. Puede ser que el paciente tenga un trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno depresivo mayor y consumo problemático de videojuegos. El consumo de sustancia hoy en día sabemos que es amplísimo, no solamente sustancias como sustancias químicas, se genera por supuesto cambios químicos en todo, sino comportamentales, ¿sí? La adicción a los videojuegos, a las pantallas, eso se ve muchísimo, al sexo, ¿sí? La pornografía de una manera, por supuesto, en exceso, que genera disfuncionalidad. Entonces, bueno, es también un campo muy amplio. Y volviendo al síndrome depresivo primario, puede ser una depresión unipolar, o sea, un episodio depresivo o un trastorno depresivo mayor, nada más, o bipolar. O sea, la depresión, cuando un paciente viene con síntomas depresivos, pensamos, este paciente tendrá un trastorno depresivo mayor o un episodio depresivo mayor, hay que ver antecedentes, o un trastorno bipolar, ¿sí? El trastorno bipolar es otro trastorno mental, también gigante, de clases, donde el paciente es un trastorno crónico, ¿sí? Donde el paciente va a cursar episodios, esto a grandes rasgos porque es bastante complejo, episodios depresivos,
¿sí? O sea, esta es la timia, ¿no? El estado de ánimo. El paciente está en eutimia, estado de ánimo normal o estado de base, en una base, ¿no? Sería normal para ese paciente. Está en eutimia, cursa con un episodio depresivo, vuelve a la eutimia y hace algún episodio hipomaníaco o maníaco, o sea, para el otro lado, el estado de ánimo acelerado, aumentado, el paciente está recontra de buen humor, piensa que es dueño de un montón de cosas, quiere hacer grandes compras, una persona que, bueno, también hay un montón de síntomas que forman parte de la manía o la hipomanía, pero bueno, sería la timia aumentada, ¿sí? Después vuelve un episodio depresivo, del episodio depresivo directo hace otra manía o hipomanía, vuelve a la eutimia, o sea, es un trastorno mental que va cursando con estados depresivos o alteraciones de la timia al polo depresivo o al polo maníaco o hipomaníaco, y en el medio hay estados de eutimia. O sea, el paciente vuelve en sí, entre comillas, y dice, ¿cómo estuve así? No me reconozco. También para diferenciar de la esquizofrenia, donde el paciente muchas veces no tiene conciencia de no vuelve a esa eutimia, ¿sí? Porque la manía también puede generar, se puede confundir con una crisis psicótica, ¿sí? De un paciente con esquizofrenia o dentro del espectro de la esquizofrenia. Entonces, bueno, este es el trastorno, pero bueno, por eso esto es bastante amplio, es a grandes rasgos. O sea, miren cómo de un paciente con algunos síntomas depresivos hay un montón para evaluar. Eso es lo que uno evalúa en la consulta. Bueno, ¿cómo se evalúa? Sí. Vos me decías el trastorno bipolar. Bien, sucede esto con esto de neurosis y psicosis, porque ustedes, claro, dan toda la parte de psicología, ¿no? Es como si hablara el tema de los conceptos de neurosis, psicosis y el tema de trastorno bipolar, trastorno de depresivo mayor, trastorno de ansiedad, es como si hablara de lo mismo, pero con dos, no sé si idiomas, pero con dos miradas diferentes. La psicosis y la neurosis son términos que vienen del psicoanálisis, de Freud, Lacan y demás, ¿sí? Y muchas veces no se puede homologar directamente, ¿sí? La psicosis y la neurosis habla de estructuras mentales. Cuando yo hablo de trastorno bipolar, trastorno depresivo, hablo de diagnósticos desde la psiquiatría, podríamos decir, desde el DSM. Entonces, es como que estamos viendo al mismo paciente, pero con miradas diferentes, que la idea es poder llegar a que se complementen. ¿Se entiende? O sea, un trastorno depresivo mayor puede ser un paciente neurótico o psicótico, porque estamos hablando por eso, de miradas diferentes. No es que un paciente con trastorno bipolar puede ser neurótico, psicótico solamente. ¿Sí? Son estructuras, es mucho más complejo y es algo que en general esto es para psicología, digamos. Es muy interesante poder aunar criterios. O sea, a mí, yo hablo con una psicóloga, un paciente, y me dice, no, porque bueno, este paciente para mí tiene una neurosis obsesiva. Yo, como médica psiquiatra, no manejo esos términos, pero porque es otra la mirada. Entonces digo, vos, eso te corre, tiene que ver con, y uno va aunando criterios, ¿sí? Pero no es algo que es, neurosis es igual a trastorno de ansiedad y psicosis, ¿se entiende lo que digo? Bien, es como más desde un término psicológico que viene más al psicoanálisis, que el psicoanálisis es algo espectacular, pero es súper complejo, o sea, súper complejo. Y estos diagnósticos tienen que ver con criterios estadísticos a nivel mundial que se generó
con el manual de trastornos mentales que son los DSM, 4, 5, 3, 4, 5, diferentes DSM. ¿Sí? Entonces no se correlaciona uno con el otro. Un paciente con trastorno bipolar puede tener una estructura neurótica o una estructura psicótica. Y también depende en qué estado esté. ¿Sí? Si está en una manía o vuelve a... Es como por eso. Es complejo. Pero bueno, me gusta así que puedan interrumpir para preguntar. Así no es tan como desde mi lado y podemos hacer como un intercambio. Con respecto a las escalas, siempre son complementarias. En salud mental, en psiquiatría, chicos, no va a haber un estudio patognomónico que yo haga y me diga este paciente tiene este trastorno. Están las escalas, ¿sí? Estas son las más conocidas para la ansiedad, para medir personalidad, en los grados, los diferentes, como diferentes características de la personalidad, ¿sí? Y está, bueno, el de depresión de Beck y demás. Son importantes, por supuesto, pero nada va a sacar la clínica. Acá la clínica, o sea, el ojo clínico, la clínica del paciente es lo que me importa como médica psiquiatra. Eso también lo aleja de las otras especialidades donde en general hay un estudio que uno hace, como para, o sea, me puedo ayudar con un laboratorio, por supuesto, como dijimos, las derivaciones pertinentes para descartar lo orgánico, las escalas, pero acá la clínica es fundamental. La escucha, ¿qué me está diciendo ese paciente en ese momento? ¿Sí? No lo minimizo, no le digo lo hizo para llamar la atención, que eso se suele como escuchar, o los familiares que dicen. Es un paciente, es una persona que sufre, ¿sí? Que hace lo que puede, si no, haría otra cosa, ¿sí? Pero no puede. No es algo que lo pueda elegir, son síntomas a nivel cerebral. Bueno, esto para ir en relación al tratamiento, pero bueno, también, esto es, como les dije, a grandes rasgos, en relación al tratamiento antidepresivo, que hablamos de la neurotransmisión serotoninérgica, ¿sí? Como ven. Y, bueno, por eso, como les decía, los antidepresivos, ¿sí? Hablando esto de depresión, del diagnóstico que hablábamos recién. Los antidepresivos, ¿sí? Son de primera línea, ¿sí? Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los IRS, para la depresión, pero también para la ansiedad, para los trastornos de ansiedad. O sea que tienen un mismo tratamiento, podríamos decir. También puede ser para el trastorno obsesivo compulsivo. También se puede dar en casos de impulsividad. A mí me llegan pacientes por ahí con, en general, me ha pasado en general varones, pero bueno, con estados más de impulsividad, de enojo o como de ira. Y bueno, uno ahí tiene que evaluar, por supuesto, descartar y hacer una evaluación completa, pero a veces con alguna dosis baja o no tan baja de algún antidepresivo, también podemos tratar estas crisis. Para el TCA, trastornos de conducta alimentaria también sirven cuando sirven, porque en general si avanza se trata con antipsicóticos. Bueno, ahí tenemos la clasificación de los antidepresivos, ¿sí? Como dice ahí, de primera generación, de segunda generación o de tercera generación. Y los de segunda generación, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, entre otros, son los más utilizados, ¿sí? Son los de primera línea, ¿sí? Para el tratamiento de la depresión y de los trastornos de ansiedad, ¿sí? Bien. Bueno, los clásicos, que serían los de primera generación, son los tricíclicos y los IMAO, que tienen una eficacia del 70%, latencia de 2 semanas, esto en general lo tienen todos, pero bueno, son peligrosos por los efectos adversos que producen. Generalmente los psiquiatras viejos suelen usar algunos tricíclicos, como la amitriptilina, por ejemplo, es como el que más van a escuchar. Pero bueno, son cardiotóxicos, bajan el umbral convulsivo, tienen interacciones con alimentos en el caso de los IMAO,
y los efectos adversos. Y también es muy difícil de retirarlos. A mí me pasa de cuando recibo pacientes con tricíclicos, de querer sacárselos, sacarle el tricíclico, rotarlo por un ISRS, y es súper difícil. Los efectos secundarios se ven, los efectos adversos, y también ante la discontinuación tiene que ser muy lenta. Entonces, bueno, hoy en día en general no se utilizan. Sí se pueden utilizar para otras cosas. Por ejemplo, bueno, está descrito para el tratamiento de la migraña crónica, como tratamiento preventivo, los tricíclicos, o sea, para el dolor crónico muchas veces, pero en general yo no lo uso de primera línea, les digo que casi no lo uso. Los nuevos antidepresivos tienen una eficacia del 70%, ¿sí? Esto que decíamos, los ISRS, y una latencia de 2 a 6 semanas, o sea, tardan en hacer efecto, ¿sí? Mínimo 2 semanas. Entonces, esto es importante. El paciente los empieza a tomar, siente capaz algún efecto secundario, pero no un efecto terapéutico, ¿sí? Tienen una latencia prolongada, o sea, tardan en hacer efecto, ¿sí? No son peligrosos en sobredosis, bueno, depende qué dosis, por ahí no son tan peligrosos, o sea, en ese sentido, pero por supuesto que depende de la cantidad que tome el paciente. Tienen menores efectos adversos, ¿sí? No son cardiotóxicos, no bajan el umbral convulsivo, ni tienen interacciones con los alimentos, ¿sí? Pero siempre nos vamos a basar en el caso a caso. Como les decía ahí, los trastornos de ansiedad también se tratan con antidepresivos, ¿sí? No siempre, por eso vamos también a evaluar el grado del trastorno de ansiedad, pero en general sí, ¿sí? Como dice ahí, de primera línea, bueno, agomelatina, duloxetina, son antidepresivos nuevos, en general suelen ser más caros, pero bueno, escitalopram se usa mucho, paroxetina. La paroxetina tiene un importante aumento de peso. En general aumentan el apetito, pero bueno, hay algunos más que otros. Bueno, la pregabalina, que no es un antidepresivo, la sertralina y la venlafaxina. ¿Sí? Que la venlafaxina es un antidepresivo dual, uno lo deja más que nada para como una segunda línea. ¿Sí? Profe, Sí. perdón que interrumpa, eso le iba a preguntar. Entonces, los de primera línea son los ISRS que usted dijo, no sería la venlafaxina, por ejemplo. No, Primera línea. la venlafaxina, como ahí les mostraba, es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Es un antidepresivo dual. Se deja ante una depresión resistente, ¿sí? En ese sentido. O ante una segunda línea. Bueno, si yo probé con una de primera línea, a veces se prueba uno, siempre es importante ajustar la dosis. O sea, muchas veces no, se empieza con dosis baja, con la mínima dosis, para poder encontrar la mínima dosis terapéutica. Eso a veces se ve, que hay psiquiatras que empiezan con dosis altas, generando un montón de efectos secundarios. No, las dosis mínimas, siempre las dosis mínimas. Se empieza con dosis mínimas, se va viendo la respuesta de acuerdo a cada caso y se va aumentando, ¿sí? Hasta se puede llegar a la dosis máxima, ¿sí? Uno puede cambiar a otro ISRS, si continúan los síntomas o persiste y demás, cambiar a otro ISRS o pasar a un dual, ¿sí? Como sería la venlafaxina. Pero esto, bueno, es muy artesanal de acuerdo a caso, de acuerdo a los antecedentes que haya tenido el paciente. A veces te dicen, no, yo cuando tomé sertralina respondí bien, o me fue bien, me acuerdo que me fue bien con un... Bueno, eso es un datazo, ¿sí? Hay que ver también cómo responde ese paciente, ¿sí? O sea, el caso a caso, ¿sí? Uno tiene la teoría, todo perfecto, pero después está la escucha de los antecedentes. O no, respondí mal, tomé citalopram y me daba vómitos, o vomitaba. Bueno,
no le voy a dar escitalopram, voy a probar o con otro ISRS o bueno, o con ya antidepresivos de segunda línea. ¿Sí? Bien. Gracias, profe. De nada. Bueno, y acá está, que dice Second Line, las benzodiazepinas, ¿sí? Que es un tema porque las benzodiazepinas generan, sabemos que generan tolerancia, generan dependencia, abstinencia, ¿sí? Muchas veces se ve el consumo problemático de benzodiazepinas, entonces eso también hay que tener en cuenta a la hora de instaurar. Si bien las benzodiazepinas potencian a los ISRS, siempre esto, dosis mínima, ¿sí? Y en caso necesario. A veces lo dejamos para las crisis, o sea, dejamos el ISRS, ¿sí? Para todos los días y la benzodiazepina ante las crisis. Y por un tiempo, ¿sí? Después la retiramos. O a veces instauramos, depende del grado de sintomatología, instauramos ambos y después se retira la benzodiazepina, ¿sí? Hay que evaluar el grado de sintomatología para ver si, bueno, con el ISRS vamos a estar o voy a necesitar también la benzodiazepina. Acá tenemos las dosis equivalentes de lo que usamos. Eso yo creo que mucho viene a preferencia, o sea, ustedes van a ver, cada médico también con su librito. Entonces, viene como a preferencia de cada uno, ¿sí? Pero fíjense que 0,50 del prazolam es 0,25 de clonazepam, ¿sí? Que bueno, bromazepam, clobazam no son tan frecuentemente usados. Diazepam, el Valium, el alprazolam es el Alplax, el Tranquinal, por ejemplo, de los conocidos. El clonazepam, bueno, el Clonagin, Neuril, hay un montón de marcas. El diazepam es el Valium, ¿sí? Bueno, después hay un montón el lorazepam es el Trapax, son los más conocidos. Cómo está la equivalencia en las dosis, ¿sí? Bueno, y por supuesto la farmacocinética, que es eso lo que va a hacer que haya una diferenciación, ¿sí? En general, se suele utilizar, depende de los síntomas, el clonazepam, ¿sí? Porque tiene una vida media, bueno, prolongada, intermedia, larga, ¿sí? Entonces, bueno, dura a nivel sanguíneo, pero bueno, por ahí si es algo más a nivel crisis, se puede dar una dosis bajita de clona, ¿sí? 0,25 o la forma de administración sublingual, o también puede ser el Trapax, el lorazepam sublingual. Les digo marcas porque por ahí uno lo escucha en el día a día. Entonces, bueno, ahí se va viendo. Bien. Entonces, bueno, a nivel indicación, cuando una vez que estoy más o menos orientada, por supuesto que la medicación como médica psiquiatra, o sea, yo lo que evalúo es si el paciente necesita o no la instauración de un plan psicofarmacológico, ¿sí? A veces no se requiere, no es que porque el paciente, eso también me gustaría que lo tengan en cuenta, porque el paciente vaya a ser evaluado por un psiquiatra, no quiere decir que se le va a instaurar medicación, ¿sí? Uno evalúa, realiza una evaluación completa para ver si ese paciente requiere o no un psicofármaco, que no es nada menor hoy en día instaurar o no. Lamentablemente hay un gran estigma en relación a la salud mental, que de a poco ustedes los médicos, cuando se reciban y demás, tienen que promover el estigma y el autoestigma o estigma internalizado y el estigma social hacia la salud mental. Nosotros los médicos somos los primeros que promovemos ese estigma. En esto, de cuando estás en una sala, no tiene nada a salud mental o quiere llamar la atención. Yo de haber escuchado de toda mi práctica, de toda mi vida de esto, ¿sí? En un hospital, en general, salud mental es complejo. No, es mucho más importante o más complejo para poder darle relevancia, ¿no? Bueno, vamos a indicar esto, los horarios.
hacer las observaciones, los exámenes complementarios en caso necesario, las interconsultas, bueno, todo lo que uno tiene en cuenta a la hora de evaluar un paciente en una consulta e indicar como médico, ¿sí? Y en salud mental es fundamental el enfoque múltiple, ¿sí? Esto de poder verlo en conjunto, poder psicoeducar al paciente, o sea, educarlo en relación a la salud mental, ¿sí? Brindarle tranquilidad, ¿sí? Tratar de ser prácticos, ¿m? Y la utilización de psicofármacos en caso que sea necesario. En general, suele ser que cuando llega una persona se requiere, pero puede ser que no, que uno evalúe, no, y con otras pautas, con el trabajo en equipo, con el psicólogo, la psicóloga, los familiares y demás, si hay familiar disponible, cede el cuadro, depende. Estamos hablando de casos súper leves. Porque, ves que me repasé. Bueno, vamos. Claro, tenemos esto que es el suicidio, que eso sería cuando el paciente presenta un riesgo cierto e inminente, ¿no? La mortalidad global es de 16 cada 100.000, cada año 1 millón de personas mueren por suicidio, cerca de 10 a 20 millones de personas tienen un intento de suicidio, cerca de 50 a 120 millones de personas son profundamente afectadas por el suicidio o el intento de suicidio de un familiar. Entonces, las proyecciones indican que el suicidio será uno de los contribuidores más importantes a la carga global de enfermedades en los próximos 20 años. O sea que esto es muy importante, ¿sí? La evaluación del riesgo suicida, fundamental, identificar factores de riesgo y factores protectores, ¿sí? Para ver, en el caso cómo abordarlo. Al contrario de cómo se piensa o a veces se escucha, el suicidio hay que ponerlo sobre la mesa. ¿Has tenido ideación suicida? ¿Pensaste en quitarte la vida, en hacerte daño? ¿Pensaste en cómo hacerlo? Bueno, contame cómo lo harías, ¿sí? Hablarlo, jamás dejarlo a un costado, o si es algo que lo dejo a un costado porque a mí me genera o miedo o no sé, tener un paciente que me esté diciendo eso. Lamentablemente es recontra frecuente. Yo lo escucho bastante. Factores de riesgo que tengo que evaluar, ¿sí? Cualquier característica detectable en un individuo o grupos de personas que, bueno, sabemos lo que es un factor de riesgo, que aumenta la probabilidad de desarrollar la conducta suicida. Cualquier factor que en esa persona aumente la probabilidad de que se genere esa conducta. Eso va a ser un factor de riesgo para esa persona. Por eso la escucha, tengo que escuchar a ese paciente que me está diciendo, que puede ser diferente para otro. Buscar factores de riesgo y buscar factores protectores, ¿sí? O sea, factores que reduzcan la probabilidad de que se genere esta conducta suicida. No, porque cuando le escribo a mi pareja, me calmo y me siento, bueno, eso es un factor protector, por supuesto el apoyo familiar, ¿sí? O hacer tal actividad, si hago tal actividad, ¿sí? ¿Qué factores tiene esa persona en particular que reduce esa probabilidad de tener la ideación o la conducta suicida? Bueno, como factores de riesgo no hay un factor de riesgo de suicidio patognomónico, algo que yo diga, bueno, tiene esto, ya está, va a ser un intento. No somos futurólogos, no hacemos futurología en medicina. Me pregunta, doctora, yo vi a un paciente y me dice el familiar, pero ¿se va a matar ahora cuando salga? Digo, yo no hago futurología. En este momento, por eso siempre uno evalúa el riesgo cierto e inminente para sí y o terceros, en caso de que sea algo de conductas heteroagresivas. Un único factor de riesgo de suicidio no tiene adecuado poder estadístico para basar la evaluación. Y la evaluación siempre es multifactorial, o sea, va a depender de muchos factores, no sé, de la personalidad del paciente, de la contención que tenga, del trabajo en equipo con la psicóloga, el psicólogo, de si tiene alguna enfermedad clínica, de qué herramientas tiene o qué no, qué ha aprendido, si tiene intentos previos, si tiene antecedentes familiares de suicidios o intentos de suicidios.
o sea, si tiene algún familiar con un suicidio consumado, bueno, pues es multifactorial, no es que yo 2 o 3 preguntas y listo. A nivel términos, la conducta suicida es todo acto autodestructivo con al menos alguna intención de terminar con la propia vida. A veces dice, no, me tomé 10 pastillas, por ejemplo. No, pero yo, digamos, no había un claro, una clara ganas de matarme. Bueno, pero esto es una conducta autodestructiva, ¿sí? Esa es la conducta. Después la ideación. El paciente puede tener ideación sin conducta, ¿sí? Que solo queden los pensamientos, no llevarlo a la conducta. Entonces, ideación suicida, cualquier pensamiento autorreportado de participar en una conducta relacionada al suicidio. Lo piensan cómo, se imaginan suicidándose, y el intento ya es la conducta potencialmente autolesiva con resultado no mortal por la cual hay evidencia explícita o implícita de que la persona intentaba provocarse la muerte. A ver, la conducta suicida es el acto autodestructivo. El intento puede ser una conducta que no tenga, digamos, una finalidad suicida, pero es esta conducta que puede ser potencialmente autolesiva. Por ejemplo, los pacientes que se cortan, que eso es recontra frecuente también, claro, no tenía finalidad suicida, era para aliviarse, pero eso es un intento de suicidio, ¿sí? Porque es una conducta potencialmente autolesiva. Te podrías haber matado con eso. Suicidio consumado, muerte en la que hay una evidencia implícita o implícita de que la lesión fue autoinfligida y que hubo intención de provocarse la muerte. Bueno, no quiero, y pues esto es más, lo pueden tener al power, es más algo de conceptos. Me parece más importante ir esto, a la evaluación del riesgo suicida, ¿sí? Como dijimos, identificar factores de riesgo, de suicidio, factores protectores, entrevistar a familiares o allegados del paciente significativos. En el caso de internación, bueno, por supuesto, en relación todo a los equipos de guardia, ¿no? De cómo se manejan la guardia. Por ejemplo, en la guardia, paciente del manejo, porque por eso, una cosa es tener un paciente con ideación suicida en el consultorio que estar de guardia y recibir un paciente que tiene ideación suicida o ha hecho una conducta suicida. Entonces, intervención, por supuesto, psicológica inicial, ¿sí? Hablar con el paciente, ofrecer asistencia, la historia clínica, exploración física, exploraciones complementarias, primeros auxilios en caso necesario. ¿Existen síntomas o hallazgos que sugieran enfermedad orgánica? Sí o no. Bueno, descartar causa orgánica y valorar siempre el riesgo suicida, ¿sí? Protocolo para asistir a personas con ideas suicidas en la práctica clínica, ¿sí? Indicadores para evaluar riesgo cierto inminente, ¿sí? Ideación suicida actual, estos son indicadores directos. Tentativas suicidas actuales, ¿sí? Planificación o preparación suicida actual y conductas de autoliberación, conductas de autoliberación, no me sale bien casi. Casi es cuando el paciente tiene conductas de autodeterminación deliberada, algo así. Si alguien lo busca y me dice, es cuando el paciente tiene conductas que no lo llevan a un suicidio, donde no tiene finalidad suicida, pero que pueden llevar al mismo. Por ejemplo, los cortes. ¿Sí? Esos son las casis. Esos como indicadores directos. Indirectos, bueno, el paciente tiene riesgo epidemiológico, ¿sí? Referencias indirectas a la propia muerte, arreglar cosas de la vida o la muerte, pérdida reciente de alguna relación significativa, alteraciones negativas en el contexto en el último mes, asistencia médica reciente. O sea, son factores que no van a ser tan directos, pero que hay que evaluarlos, ¿sí? Aumento de la perturbación psicológica, algunas cositas que por ahí hay que tener en cuenta. Hay muchas cosas a tener en cuenta. Como protocolo de suicidio, ¿sí? Que ahí les dejé el protocolo de Marsha Linehan, que es la creadora de la terapia dialéctico-conductual, que es una terapia para tratar a pacientes con desregulación emocional.
que tienen en general trastorno límite de personalidad. Los trastornos de personalidad también es otro tema interesantísimo, del eje 2, eje 1 no eje 2, del DSM. Habla abiertamente y con un sentido práctico sobre el suicidio, como dijimos. Evita comentarios peyorativos de la conducta suicida o de los motivos, desvalorizarlo, minimizarlo. Presentar la conducta suicida como una respuesta a un problema y sostener la postura que el suicidio es una solución poco adaptativa o ineficaz. ¿Sí? O sea, esto es una respuesta a un problema. ¿Sí? Bueno, acá pero es una solución, una respuesta bastante ineficaz, bastante poco adaptativa. ¿Sí? ¿Qué respuesta podrías hacer que sea funcional a tus valores, a lo que vos querés en la vida, sin hacerte daño? Una respuesta más adaptativa para resolver ese problema. Incluir otros datos será significativos y otros también estos familiares, bueno, los terapeutas, ¿sí? Otras visiones también. ¿Qué piensa, bueno, la madre, el hermano, la psicóloga, el psicólogo? ¿Sí? Tener otras miradas también, no solo lo del paciente. Muchas veces manipulan, muchas veces mienten, sobre todo los pacientes con consumo problemático. Agendá sesiones con frecuencia necesaria, pero mantenerlas agendadas para que cierto tiempo sea dedicado a objetivos a largo plazo. Mantenete atento a la multitud de variables que afectan al consultante, evitar hablar omnipotentemente o aceptando la responsabilidad sobre las conductas suicidas y sus consecuencias. Estate atento a los principios del aprendizaje, qué situaciones y conductas, incluso del propio psiquiatra, son un refuerzo positivo, negativo o adversivo de la conducta suicida. ¿Sí? Por ejemplo, si cada vez pasa mucho que pacientes que tienen múltiples intentos de suicidio, cada vez que se intentan suicidar, todos los familiares van y todo alrededor, ¿no? Y por supuesto quieren contener, pero en algún punto se está reforzando positivamente la conducta suicida. Un paciente donde los familiares no le hablan, no le dan mucha importancia, y cada vez que hace un intento de suicidio van y están y demás, le están reforzando esa conducta. Entonces, el paciente no es que lo va a hacer de gusto, pero a nivel conducta, el aprendizaje es cada vez que yo me intento suicidar, obtengo amor. Entonces, es muy complejo el tema, porque ver cómo se hace como familiar, ¿sí? Para contener sin, bueno, es difícil, ¿sí? Manejo de contingencias, no fuerces al consultante al recurrir a la charla suicida para obtener tu atención, o sea, si no quiere, tampoco es forzarlo, ¿sí? Expresa tu solidaridad y comprensión abiertamente, provee atención y calidez, clarifica y reforza las respuestas no suicidas a los problemas, como qué bien, pudiste hacer esto, llamaste a tu amigo, a tu amiga, pudiste acercarte a la guardia en vez de suicidarte. Pudiste escuchar música, pegarte una ducha en un momento muy difícil y no llegaste a eso. O sea, reforzar también las respuestas no suicidas, o sea, este desenvolvimiento que no llega a eso. Ay, me repasé, pero bueno, 2 horas. No, 2 horas no, 7:30, 8:30, 9, 1 hora y media. Pensé, claro, es verdad. Chicos, bueno, saco esto de compartir, ¿no? Pongo dejar de compartir. No sé si, a ver. Dejar de compartir voy a poner. ¿No? Ahí no se ve. Ahí ya se dejó de compartir por las dudas, profe. Ah, está. Pero yo pensé que sí, que no, capaz que estuve hablando sola. O sea que me escucharon en la clase, ¿no?
Sí, sí. profe. Sí, sí. Yo dije, no. Bueno, eh, bueno, lo que quieran preguntar, no sé, lo que los pueda como ayudar, son temas muy complejos. Eh, no sé, bueno, qué les pareció, si les sirvió en algo, o bueno, lo que quieran decir, bienvenido sea. Muy interesante la clase, profe. Bueno, Sí, la verdad que re lindo explicado. sí, ¿Te puedo preguntar algo, profe? sí. Yo quería saber cuánto es el tiempo máximo que se pueden dar tratamientos con benzodiazepinas y si habría que hacer un descenso lento de la dosis o cómo es el tema para su suspensión. Ujú. Sí, siempre igual está como lo descrito y después está el caso a caso, que bueno, no es tan, como siempre, como les dije, lo del caso a caso no es tan, es como, bueno, la práctica siempre va cambiando porque al paciente le van pasando cosas, entonces uno quisiera que fuera el menor tiempo posible, la idea es que sea el menor tiempo posible, pero bueno, después vemos a personas que toman benzodiazepinas hace 20 años. Sabemos que a largo plazo generan deterioro cognitivo de un consumo de dosis elevada por bastante tiempo. Siempre la suspensión, o sea, el tiempo yo creo que va a depender de acuerdo a la respuesta, siempre buscando que sea el menor posible, ¿sí? Y la suspensión siempre lentamente, o sea, lo más lentamente posible. Tanto el instaurar como el suspender tiene que ser lo más lento posible. Depende qué benzodiazepina, digamos, no me quiero ir al detalle de qué dosis, porque también va a depender la dosis terapéutica de cada paciente. Pero en ese caso, la suspensión lo más lentamente, porque en general generan síntomas de abstinencia. Entonces, si uno suspende de golpe o el paciente enseguida lo detecta, y hay que tener mucho cuidado porque hay que tener mucho cuidado que el paciente no pierda la adherencia al tratamiento, ¿sí? Que encima que por ahí logró a nivel estigma, muchas veces de la propia familia, que la familia no quiere que tome o toma a la escondida, eh, logró tomar el psicofármaco y aceptó, que no pierda esa adherencia a la medicación. Por eso yo trato de hacer los cambios muy lentamente, de a poco, por esto de que sobre todo con las benzodiazepinas se ve la abstinencia enseguida, empieza con síntomas. Entonces, lo más lento posible. Bueno, gracias, profe. Después, no sé, ¿Te puedo preguntar lo último, profe? sí, es para hablar Eh, hasta mañana. viste que dentro de los antipsicóticos se clasifican en típicos y atípicos. Ujú, ujú. Bueno, yo quería preguntar si es preferible siempre usar los que son, ahora me puedo estar equivocando, pero típicos son los que menos efectos adversos dan. ¿Esos serían los de primera línea en ese caso? No, Como la nosotros tenemos, los típicos son los primeros que se descubrieron y son los antipsicóticos como los más rudos, los que más efectos generan, bueno, sobre todo a nivel motriz, y va a depender de por qué lo estemos usando. Hoy en día, los primeros que se utilizan son los atípicos, ¿sí? Porque son los más nuevos, por así decirlo, y tienen entonces efectos secundarios mucho menores. Si bien tienen mucho mayor efecto a nivel metabólico, no generan tanta rigidez, que es muy común, por ejemplo, con el haloperidol, que sí produce, por más que también generan, pero eso, por eso va a depender del grado, de qué patología sea. No siempre porque hable de un antipsicótico voy a hablar de una psicosis. Ahí por eso en esto de la parte de más psicología. O sea, el antipsicótico también se puede dar en un paciente neurótico, en un paciente con un trastorno de ansiedad. Esto es más off-label, que es, por ejemplo, hay pacientes que tienen pensamientos intrusivos, que como que no frenan,
y tienen crisis como de impulsividad, entonces ahí utilizamos el antipsicótico para bajar un poquito la impulsividad, aunque no sea un paciente psicótico, en dosis muy bajitas, siempre atípicos, ¿sí? O por ejemplo, cuando hay ideación suicida, también se utilizan para bajar la impulsividad, para bajar la conducta suicida. El paciente no es un paciente con una psicosis, ¿sí? Entonces, en general, de primera línea, los atípicos. Ahora, si es un paciente con una esquizofrenia, donde se probó otro antipsicótico y continúa con síntomas, los más fuertes, por así decirlo, son los antipsicóticos típicos, como bueno, el más conocido y viejo es el haloperidol. Entonces, bueno, por eso va a depender el caso y bueno, el tema efectos secundarios. Genera muchos efectos adversos motor. Son más incisivos los típicos, pero generan efectos secundarios crudos, o sea que en la práctica se ven enseguida. No sé si respondí. Ahí estamos, gracias, profe. Sí, me confundí, son los atípicos los que quería decir que dan menos efectos adversos. Ahí estamos. Sí, menos efecto adverso motor, pero los atípicos Motor. también tienen la parte más metabólica. También los atípicos se utilizan como estabilizadores del ánimo, ¿sí? Tenemos los estabilizadores del ánimo como grupo psicofarmacológico, pero los antipsicóticos atípicos como la quetiapina, la olanzapina, que son antipsicóticos atípicos, se utilizan como estabilizadores del ánimo también. Pero bueno, esto también es más en la práctica y demás. Sí, es como... El litio es un estabilizador del ánimo, o sea, entra dentro de la familia de estabilizadores del ánimo y es muy bueno, pero la principal indicación es el trastorno bipolar tipo 1, que es el que cursa con manía, ¿sí? Trastorno bipolar tipo 1, o sea, está el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es el trastorno bipolar que cursa con manías y el tipo 2 es el trastorno bipolar que cursa con hipomanías, ¿sí? O solo episodios depresivos, o de episodios depresivos e hipomanía. El litio es el principal indicador como estabilizador del ánimo para el trastorno bipolar tipo 1, o sea, de las personas que tienen manías. Después se usa y demás, pero hay que tener bastante cuidado por los efectos secundarios que genera, las interacciones. Entonces, bueno, no tiene un efecto antipsicótico. Sí, los estabilizadores del ánimo sirven para potenciar a los antidepresivos. El litio no es, por el perfil de efectos secundarios, un estabilizador que yo usaría para potenciar a los antidepresivos. Utilizaría otros. Lo que vaya surgiendo. Ustedes ya tuvieron el caso y ahora lo van a discutir con el tutor. ¿Ya evaluaron esto? ¿Ya hablaron esto del caso que tienen? El caso... Eso lo hacemos mañana Ah, en la tutoría. bien, bien, bien. Porque bueno, es fundamental tener en cuenta todo, ¿no? Todo en conjunto, toda la historia clínica en conjunto. Es difícil, el tema de la conducta suicida es difícil y es muy frecuente, se ve muy frecuentemente. Y es un abordaje totalmente diferente en guardia, depende de qué lugar, si es un hospital general o un hospital especializado, o también, bueno, en el consultorio, en internaciones, totalmente diferente, de acuerdo a cada lugar donde se evalúe, pero muy necesario. Como lo más importante. La evaluación del riesgo es lo más importante, como lo de primera instancia. Es lo primero que escucho en un paciente que esté o no, para poder seguir.
¿no? Y pensar en otras. Bueno, lo que, como siempre, lo que sea de urgencia, es una urgencia psiquiátrica, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta más o algo? Por mi parte quedó todo claro, profe. Bien. Bueno, cualquier cosa, bueno, está mi mail, que no está en el Power, doctorapaolasi@hotmail.com, o sea, DRA Paolasi, que es mi apellido con doble Z, @hotmail.com, cualquier cosa me preguntan ahí. Y el Power, no sé si yo se lo paso a alguien para que después, o me escriben y se los paso por mail, como ustedes quieran, o se lo paso a alguien de la facu, como para que, no sé si les pasan los Power cuando les dan las clases. Si quiere puede dejar escrito por el mail, entonces es más fácil y ahí le mandamos el mail para que nos pueda mandar el Power. Perfecto, tal cual. Donde acá escribo, ¿en qué parte? Acá lo voy a hacer bien.